y vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 23. 5:23. Y cuando lo tenga ya listo en su Biblia, diga amén, ya lo tengo, pastor. Y dice la bendita palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, diga conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cierre sus ojos. Padre, entregamos esta palabra, la cual tú nos has estado hablando en estos días, en estos jueves, y declaramos que tú te vas a manifestar con gran poder y con gran gloria en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Hablábamos en esta noche, hemos estado hablando el jueves pasado, iniciamos la serie de santidad integral. Diga conmigo, santidad integral. Porque cuando Dios llama a la vida del hombre, tenemos que saber nosotros que Dios es un Dios integral. Quiere decir que Dios nos quiere llevar y nos quiere levantar y nos quiere reconstruir en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que Dios en su palabra nos enseña cada cosa en la cual nosotros tenemos que aprender y ponerla por obra. Y aquí el Espíritu Santo nos trajo esta palabra porque el objetivo del corazón de Dios es que nosotros podamos santificarnos. Y yo le explicaba el jueves pasado qué significa la santificación. Y la santificación es el proceso progresivo de Dios en la vida del hombre. Toma atención. Y ese proceso progresivo, el crecimiento progresivo de Dios en nosotros, tiene que ver con santificación. Y lo que Dios quiere hacer y enseñarnos es que ese proceso progresivo de Dios en nosotros tiene que ser en el alma, que ya se los prediqué el día jueves pasado, tiene que ser, que tiene que ser en el espíritu, que ya se los prediqué la semana pasada, que tiene que ser en el alma y que tiene que ser en el cuerpo. Dios no solamente quiere la santificación en una área, porque el hombre es un ser tripartito. Dios quiere que seamos santificados, alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tenemos que entender a todo lo que Dios llamó y todo lo que está dentro de nosotros y todo lo que Dios ha puesto tiene que ser santificado. Le hablé de la santidad del espíritu y le hablé de la importancia de la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios. Le hablé también de la intuición y de la conciencia y cómo tenemos que manejarnos y cómo tenemos que caminar con Dios. Pero hoy en esta noche no quiero hacer mucha remembranza de lo que les prediqué el jueves pasado, pero en esta noche yo quiero hablarles de la santidad del alma, porque la misma palabra dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La semana pasada les prediqué del espíritu, de la santidad del espíritu. Ahora le voy a predicar la santidad del alma. Número uno, tenemos que entender que el alma está compuesta por la voluntad del hombre. El alma está compuesta por las emociones del hombre y por sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que la voluntad del hombre tiene que ser transformada, santificada. ¿Qué quiere decir, pastor? Que las emociones del hombre tienen que ser santificadas y se tiene que convertir en la dimensión que Dios diseñó. Y la mente o los pensamientos. Hablemos un poquito del alma. El alma es la base de una persona donde reside la capacidad de decidir entre el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre o que cierra. Todo acto de elección en nuestra vida, como podemos, es todo acto de elección en nuestra vida. Amén. ¿Qué quiere decir?
es donde nosotros tenemos la capacidad de decidir. Ahora es el alma. Ahora, la cual está compuesta por la voluntad del hombre, por las emociones y por los pensamientos. Y todo ello tiene que ser santificado para que nosotros podamos vivir una vida agradable, tomar decisiones correctas, hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Es por eso que cuando hablamos de la voluntad, dice la Escritura en Lucas 22:42, Jesús mismo dijo: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí está el misterio. El mismo Jesús está angustiado. El mismo Jesús está sabiendo, y él sabía lo que venía para él, lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar. Pero acuérdese que Dios, el Padre, mandó a Jesús a la tierra para morir por nosotros. Y su meta era la cruz, era morir en la cruz. ¿Está conmigo? Y es ahí donde nosotros tenemos que decidir si nosotros hacemos la voluntad del Señor o hacemos nuestra voluntad. Por eso Jesús se ve angustiado en ese momento y le dice al Padre: si puedes, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Mas sin embargo, dijo Jesús, y reaccionó rápidamente: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso la voluntad es donde está la capacidad de decidir si hacemos lo que Dios dice o lo que Dios no me ha mandado a hacer. Una voluntad santificada quiere decir que yo tengo que comenzar a trabajar y a aprender a cómo hacer la voluntad de Dios en todo lo que Dios me enseñe, me instruya o me mande. Yo quiero preguntarle en esta noche, quiero que usted medite en esta noche, ¿cuántas cosas Dios nos ha dicho que tenemos que hacer y nosotros no hemos hecho, si hemos hecho la voluntad nuestra? Si Dios nos está hablando de santificación y Dios quiere enseñarnos a santificar nuestra alma, quiere decir que nosotros ya no podemos caminar por nuestra propia voluntad, sino tenemos que caminar bajo la perfecta y santa voluntad de Dios. Es muy interesante y muy importante que nosotros meditemos cada día si usted está caminando y estamos caminando nosotros en nuestra voluntad o en la voluntad de Dios. Porque cada vez que el Señor nos habla en su palabra, nos lleva y nos encamina a que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Eso es santificación. Yo voy creciendo en Dios. Yo voy creciendo y soy sensible a través de la comunión, a través de la intuición. Pero ahora tengo una alma donde tengo mi voluntad propia de persona, donde están mis emociones y donde están mis pensamientos. Y Dios quiere trabajar con todas esas áreas de nuestra vida, porque el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Y déjame decirte que si tú y yo hacemos la voluntad de Él, el beneficio será para nosotros y nuestras generaciones. Alguien diga amén ahí donde está. Muchos de nuestros tropiezos que tenemos como personas, como familia, va a ser porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, sino porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Y déjame decirle que cuando hacemos nuestra propia voluntad, hacer nuestra propia voluntad significa ignorar la voz de Dios. Y cuando ignoramos la voz de Dios o cuando ignoramos la instrucción de Dios, lo único que encontraremos será tropiezo, lo único que encontraremos será situaciones difíciles. Mas sin embargo, el que hace la perfecta voluntad de Dios encontrará su recompensa en la tierra y en la eternidad. Digan amén. Es importante que nosotros podamos identificar y saber dónde estamos parados. Cada vez que usted sale, cada vez que usted avanza, cada vez que usted se levanta, usted hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted ame, que usted cuide, que usted proteja, que usted lo honre a Dios, que usted haga las cosas bien, que usted pueda mostrar el amor de Dios hacia su prójimo, hacia sus hijos, hacia su esposa, hacia sus compañeros de trabajo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amar aún a las personas que nos critican, que nos juzgan.
Y tantas cosas que Dios quiere que hagamos. Y eso tiene que ver con una dimensión de santificación. Pero ¿cómo vamos a hacer, pastor, si me es tan difícil hacer la voluntad de Dios? Es por eso que nosotros necesitamos tomar la decisión. Santificación es no negarse al proceso progresivo. Yo no me niego a que Dios siga enseñándome, a que ya no sea mi voluntad, sino que mi voluntad vaya menguando y que la voluntad de Dios vaya creciendo. He ahí cuando yo comienzo a santificar mi alma. Digan amén. Pero ¿qué puedo hacer cuando yo estoy lidiando con mi propia voluntad? Lo que tenemos que hacer, diga conmigo, número uno, es rendirla. Tengo que rendir mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Tengo que rendir mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Número dos, tengo que quebrantar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y tengo que llenar todo lo que está vacío o todo lo que está dentro de mi voluntad, llenarlo con la voluntad de Dios. Es ahí cuando nosotros podemos avanzar y podemos crecer y podemos saber que es Dios quien nos está guiando. Ahora, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted y yo vamos a experimentar cosas nuevas. ¿Cuántos en esta noche quieren experimentar esos milagros, esas señales, esa manifestación de Dios, donde usted ve la respuesta de Dios a su favor? Que las puertas se le abren, que la gracia de Dios viene sobre usted, que usted es recomendado, que se le comienzan a abrir puertas a la derecha, a la izquierda, porque es cuando un hombre, cuando una mujer comienza a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces déjame decirle que el reino de Dios ciertamente se ha acercado a tu vida. Si lo crees, dígame. Es tiempo de rendir nuestra voluntad. Es tiempo de rendir y quebrantar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de llenar el propósito de Dios en mi vida, en todos los aspectos. Cuando yo cumplo la voluntad de Dios, entonces todo lo demás vendrá añadido. Todo lo demás vendrá a favor nuestro. Es el tiempo que nosotros rindamos nuestra voluntad. Ya es tiempo, hermano, de dejar de hacer nuestra propia voluntad. Ya es tiempo, hermano, de nosotros quebrantar todo lo que nosotros queremos hacer para cumplir las cosas de Dios. Hay muchas personas que no están en Dios, pero su voluntad todavía sigue siendo en su humanidad. Y Dios hoy nos quiere enseñar. Y Dios dice, quiero santificarte, quiero que comiences a trabajar, quiero que comiences a rendir, quiero que comiences a quebrantarte, quiero que comiences a pensar, ¿qué has hecho? Si has hecho tu voluntad o la mía, te dice el Espíritu Santo. Esta es una noche donde si Dios está hablando de santificación integral, es porque Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y en ese trabajo, nosotros vamos a aprender. En ese desarrollo, nosotros vamos a ver la mano de Dios. Diga conmigo, voy a rendir mi voluntad. Voy a santificar mi alma y voy a santificar mi voluntad. Número 2. La segunda composición del alma son las emociones. Y las emociones es algo que nosotros tenemos que tomar atención. Porque las emociones es una impartición que viene a nuestra vida de acuerdo a las circunstancias que vivimos en nuestra vida presente y pasada. Voy a volver a repetir. Las emociones es las emociones es una impartición que viene a nuestra vida de acuerdo a las circunstancias en que vivimos y en nuestra vida presente, que estamos viviendo en nuestra vida presente y que hemos vivido en nuestra vida pasada. Quiero que usted medite y piense, ¿correcto? ¿Cuáles son las imparticiones que usted está recibiendo en este momento en su vida? Tenemos una impartición que estamos viviendo en esta temporada
de una circunstancia tan difícil como una pandemia. La gente tiene miedo. Hello. La gente tiene pánico. La gente tiene depresión. La gente tiene desánimo. La gente tiene preocupación. Quiere decir que todas esas circunstancias que están alrededor de nosotros están influenciando nuestras emociones. Usted conoce que hay gente que está apavorida de salir a la calle. ¿Por qué? Porque las circunstancias de alrededor están controlando sus emociones. Es la impartición a nuestra vida, o muchas cosas, no solamente del presente, también del pasado. Muchas cosas que han pasado en nuestros años pasados. Puedes haber tenido malas experiencias, y esas malas experiencias todavía están siendo presentes ahora. ¿Por qué? Porque han comenzado a controlar tus emociones. Ha comenzado a controlar tu carácter. Ha comenzado a controlar nuestra manera de vivir. Y es importante que nosotros tenemos que entender sobre las emociones. Porque Dios quiere cambiar nuestras emociones por convicciones. Nosotros no podemos dejarnos llevar por una vida de emociones. ¿Está aquí? Nosotros tenemos que identificar en esta enseñanza de la santidad del alma, de cómo nosotros estamos siendo impartidos, qué es lo que estamos recibiendo y cómo está afectando nuestra vida y cómo está afectando nuestras emociones en lo que estamos viviendo en el presente y lo que ha sido el pasado. Por eso es bueno meditar en esta noche. Ahora, ¿cómo afectan esas emociones en nuestra vida? Esas emociones afectan en nuestras relaciones con los demás. Posiblemente, si las emociones están controlando tu vida, esté afectando a toda persona que está a tu alrededor. Puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, pueden ser hasta tus amigos. ¿Cómo están afectando esas emociones en nuestra vida? Porque las emociones afectan las relaciones personales. Las emociones afectan las relaciones de personas, de amigos, de cónyuges. Por eso nosotros no podemos dejarnos controlar por las emociones. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras relaciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado. Las heridas es otro campo donde hemos tenido que atravesar en la vida muchos niveles de dolor. Y a veces esas experiencias y esos dolores que tenemos en nuestra vida, lo que hace que afecta nuestras emociones. Pero lo único que hace es que va a afectar a todo lo que está alrededor. Y si Dios habla de santificación, Dios quiere que nuestras emociones sean transformadas, sean cambiadas por convicciones en el Espíritu. ¿Alguien me entiende? Si lo entiende, diga amén. El otro punto que yo quiero enseñarles es que decirles con referente a las emociones, es que las emociones son un obstáculo para nuestra fe. Cada vez que usted se deja controlar por las circunstancias, entonces su fe está siendo anulada o su fe está siendo obstaculizada. ¿Por qué? Porque ya no te permite creer. ¿Por qué? Porque está controlando. Esas emociones controlan te están controlando tu ser. Están controlando tu actitud. Están controlando tu manera de hablar. Están controlando tu estación, cómo te encuentras. Tu actitud aún para saludar. Tu actitud aún para relacionarte con los demás. Si las emociones están controlando, el día que tú estás de malas, entonces pobrecito el que está al lado tuyo. Las emociones no nos pueden controlar. Las emociones van a afectar a las personas que tenemos al lado. Y también son un obstáculo para nuestra fe. Será muy difícil, tome atención. Hermanos, hay muchas personas que no han podido avanzar, no han podido crecer en estos años que yo he visto como pastor. Y yo anhelo con todo mi corazón que todos sigamos avanzando y creciendo. Pero muchas veces
Las emociones, el enemigo la ha usado tremendamente con el único objetivo de que cuando estas personas deciden salir o crecer, el enemigo comienza a controlar sus emociones y las vuelve a poner en el mismo lugar. Entonces, son un obstáculo para su fe. Porque la fe es un camino de esperanza que usted ve adelante. ¿Está conmigo? Tiene una convicción de lo que no es, porque está escrito bajo una promesa. Pero cuando una persona tiene emociones y los controla las emociones, entonces no puede ver lo que está al frente. No hay certeza, no hay convicción, lo que hay es emoción. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien me entiende lo que digo? Entonces una persona que es emocional, se deja controlar por sus emociones. Entonces Dios le da una palabra, y de repente en ese momento la toma, pero al otro día, yo le digo a veces, mañana es lunes. Y mañana usted tiene que creer esa palabra que Dios le sembró. Y las circunstancias se van a mover en contra de usted de repente. Pero Dios quiere enseñarlo a caminar en medio de las circunstancias. Y eso es fe. Porque las circunstancias muchas veces vienen y Dios quiere probar también nuestro corazón y nuestra firmeza en Él. Y esto lo he dicho muchas veces cuando Pedro comenzó a caminar por las aguas. Y cuando él se distrajo, tuvo miedo y se hundió. Hay mucha gente que Dios quiere sacar de todo hundimiento porque están siendo controlados por sus emociones. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta hermosa noche el Espíritu Santo sacará la venda de tus ojos, de tu corazón, y saldrás de esas emociones y te afirmarás en la fe que Dios tiene preparado para ti. Es muy difícil que una persona que es controlada por las emociones pueda creer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar ya por convicción y no por emoción. Digan amén. Es por eso que en el capítulo 20 de Juan vemos a uno de los apóstoles, uno que caminó con Jesús, uno que vio los milagros, uno que estuvo con él, llamado Tomás. Y usted sabe que en el momento, pues, Jesús fue a la cruz y después vinieron los apóstoles y le dijeron, hemos visto al maestro. ¿Y él qué dijo? No creo. No creo hasta que yo pueda poner mi dedo dentro de sus llagas o dentro de la herida del costado. Mas sin embargo Jesús se apareció y Jesús reprendió la incredulidad de Tomás. ¿Estás conmigo? Es como decir, ver para creer. Tomás le estaba diciendo a los discípulos, ver para creer. Estaba negando su fe. Porque el Señor había prometido que Él se levantaría y que vendría por ellos. Y el Señor cumplió su palabra, pero esa es una dimensión de fe. Por eso les digo que las emociones muchas veces controlan la vida del hombre. Y anulan la fe. Y viene la duda. Y viene la incredulidad. Y somos controlados por las circunstancias. Y somos controlados por los problemas. Y somos controlados por lo que los demás dicen. Usted y yo tenemos que ser controlados por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser controlados por esta bendita palabra. Porque aquí está escrita la palabra. Aquí está la verdad. Y en Cristo está la verdad. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de echar fuera toda emoción en nuestra vida y hacer y comenzar a trabajar a que nuestra fe crezca. Que toda incredulidad, porque cuando hay emoción se desarrolla una incredulidad grande. No, yo ya no creo. Claro, porque somos controlados por las circunstancias que nos rodean. Entonces es importante entender esta palabra. Si Dios está hablando de santificación del alma, Dios quiere trabajar en nuestra voluntad para transformarla. Dios quiere trabajar en nuestras emociones y sacar las emociones y convertirlas
en convicciones, eso quiere decir llevarnos a una nueva dimensión de fe. Digan amén. Pero ¿cómo vamos a lidiar, pastor, entonces con las emociones? Tenemos que enfrentar la verdad. Examinémonos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que nos controla? Y ponernos a la luz del Señor. Y decirle, Señor, esta es una verdad. Yo me siento así. Y usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo le va a decir, eso es una falsa. Eso es una mentira. Tú eres tal. Ahí va a venir la revelación. Ahí va a venir. Yo declaro que esta noche va a ser. ¿Cómo enfrentamos y cómo lidiamos con las emociones? Tenemos que enfrentarlo con la verdad. Número 2. Si hay algo que te ha controlado tus emociones por algún dolor, por alguna traición, por algún problema, tenemos que confesar lo que nos duele. Tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño para que no seamos controlados por el enojo, por la ira. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Tenemos que nosotros tomar la decisión de desarrollar dominio propio. Por último, para que nosotros podamos avanzar y crecer, tenemos que rendir el gobierno total de nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Y la siguiente composición del alma es la mente. Y la mente es un campo de batalla que cada uno de nosotros enfrentamos día a día. Porque son los pensamientos muchas veces los que nos controlan. Es nuestra mente el campo de batalla. Es la mente donde nosotros recibimos los ataques, los dardos de fuego del maligno que vienen a nuestra mente para cumplir otra función de la misma manera o similar a la de las emociones. Controlar. La voluntad del hombre, ¿correcto? Pero Dios quiere que haga la voluntad de Él. Las emociones del hombre, y Dios te dice, no quiero que seas controlado por emociones, quiero que seas controlado por fe, por mi palabra. Pero ahora vienen los pensamientos, porque estos tres son el componente del alma. ¿Y cuántos somos controlados por nuestros pensamientos? ¿Cuántos cambiamos por nuestros pensamientos? ¿Cuántos pensamos cosas que no son reales de acuerdo a la verdad? ¿Cuántos tenemos pensamientos de tristeza, pensamientos de desconfianzas, malos pensamientos? ¿Habrá alguien que tenga malos pensamientos? A veces pensamos mal hasta de las cosas que no debemos pensar mal. ¿Y sabes por qué? Porque hemos tenido malas experiencias. Y esas malas experiencias nos han llevado a que seamos personas que siempre pensamos mal de los demás. Y déjeme decirle, por eso la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 24, la Biblia nos habla de que en el verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, con la autoridad, dice, del Señor, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y eso me llamó la atención. ¿Está aquí? Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso y está diciendo y hablando en la autoridad que Dios le había dado, que ya no vivan como que si no conocieran a Dios. ¿Sí me entiende? Dice, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente, dice el verso 18 en la Nueva Traducción Viviente, llena de oscuridad. ¿Está conmigo? Pensamientos de tinieblas, que son lo contrario a la luz.
pensamientos, dice, vagan lejos de la vida de Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente. Y dice, y endurecieron el corazón hacia Dios. Esto es tremendo. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque una mente oscura significa una mente sin Dios. Cuando la mente está siendo santificada, los pensamientos están siendo santificados y pueden venir malos pensamientos, pero usted inmediatamente recuerda la palabra. Por eso la importancia de la santificación del Espíritu. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque en la comunión con Él me va a afectar, la comunión con Él, la intuición que yo voy a tomar en Dios, en la santificación de mi espíritu, me va a llevar a que mi alma sea más ágil para poder hacer la voluntad, no propia, sino la voluntad de Dios. Ahora, la comunión con Dios nos va a llevar a una santificación. Y esa santificación va a comenzar a trabajar no solo en el espíritu, también en el alma. Ya no va a querer hacer la voluntad del hombre, sino va a querer hacer la voluntad de Dios. Ya no va a querer ser controlado por emociones o por circunstancias, sino va a estar controlado por la palabra y por la fe del Hijo de Dios. Ya no va a estar controlado más por pensamientos pecaminosos, sino va a estar controlado por la verdad de Dios en su mente y en su corazón. Su corazón no será endurecido, su corazón no será engañado, su corazón no será confundido. Al contrario, será un corazón conforme al corazón de Dios. Es importante entender aquí dos cosas importantes. Quiero leerlo en Reina Valera, lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, dice el 4:17, teniendo el entendimiento, dice aquí, entenebrecidos. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sigue diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo sigue avanzando en el verso 20, Efesios 4:20, Reina Valera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahí está confrontando. Si en verdad le habéis oído, ¿cuántos le han oído? Y habéis sido por él enseñados, ¿cuántos han sido enseñados por él? Conforme a la verdad que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Nuestra mente tiene que ser santificada. Nuestros pensamientos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Éfeso, ustedes ya recibieron la verdad y no pueden caminar fuera de la verdad. Ustedes se han alejado de la verdad. Sus pensamientos están oscuros y están viviendo de una manera equivocada. Y es por eso que no pueden ver a Dios. Entonces, su pensamiento está entenebrecido y su corazón también se ha endurecido. A causa de esos pensamientos pecaminosos, todo lo demás ha sido afectado. Pero más sin embargo, Dios siempre tiene una confrontación, pero también tiene una oportunidad. Porque le está diciendo en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. El viejo hombre significa el hombre sin Dios. ¿Sí me entiende? Creo que es importante entender esto.
Creo que tú y yo debemos ser conscientes. ¿Cuáles son nuestros pensamientos hoy? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? ¿Tenemos pensamientos de verdad? ¿Tenemos pensamientos de paz? ¿Tenemos pensamientos de unidad, de amor, de cordialidad? ¿O tenemos pensamientos pecaminosos? Aquí está confrontando Pablo a los pensamientos y a todo lo que se desarrolló en la iglesia de Éfeso. Había un conflicto. Dice que se entregaron con lascivia para cometer toda clase de impureza. ¿Serán tus pensamientos puros o impuros? ¿Tenemos pensamientos buenos o malos? ¿Tenemos pensamientos puros o impuros? ¿Tenemos pensamientos sanos o tenemos pensamientos enfermizos? ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Por quién están siendo controlados nuestros pensamientos? Es muy importante que en esta noche entendamos la importancia de la santificación. Santificación del espíritu. Comunión, intuición y conciencia. Santificación del alma, que tiene que ver con la voluntad del hombre rendida a Dios, que tiene que ver con las emociones del hombre para que sean controladas por la fe en el Hijo de Dios. Y número 3, que nuestros pensamientos sean renovados con la palabra de verdad. No es fácil, no es fácil. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en esta noche usted tiene que saber que sí es posible santificar su espíritu, sí es posible santificar su alma. Dios tiene el poder para hacerlo, pero tú y yo somos responsables.